¿Sabías que existe algo mucho más devastador que el famoso contacto cero? Olvídate del silencio forzado, de contar los días sin escribirle, de esperar que la ausencia haga el trabajo por ti. Eso apenas toca la superficie de lo que es, en esencia, una herida profunda. Lo que realmente atraviesa directo al corazón de quien te perdió es algo que no puedes fingir, que no se puede ocultar, y que duele mucho más que un simple no contesto. Hablo de tu transformación, de tu renacimiento. Sí, el contacto cero incomoda, eso es cierto, pero en su raíz, a menudo deja espacio para la esperanza en la mente del otro. Pueden pensar, seguro sigue esperando, seguro me extraña, seguro pronto vuelve. Pero cuando tu ex ve que tu vida no solo sigue adelante, sino que florece, que sonríes con autenticidad sin su presencia, que tienes proyectos sólidos, nuevas metas que te impulsan y una paz interior que es imposible de fingir, ahí es cuando la herida para ellos se hace profunda. Porque entienden que no solo se fueron, sino que, de alguna manera ineludible, se quedaron atrás. Hoy, en Psicología Consciente, voy a revelarte qué es lo que de verdad supera al contacto cero y cómo esta verdad puede convertirse, paradójicamente, en tu mayor venganza silenciosa, pero, sobre todo, en tu renacimiento más poderoso y auténtico. No se trata de desaparecer y simplemente esperar, sino de convertirte en alguien tan intrínsecamente fuerte y pleno que te vuelves, de facto, imposible de ignorar, aunque no lo busques. Y para lograrlo, voy a desgranar contigo 8 claves estoicas que cambiarán para siempre las reglas del juego de la recuperación post-ruptura. Prepárate, porque en este vídeo vamos a explorar cómo la indiferencia activa, la búsqueda de una felicidad sin necesidad de testigos y una transformación personal profunda y visible no solo pueden cambiarlo todo en la percepción de los demás, sino que, lo que es infinitamente más importante, te devolverán lo más valioso que existe: el control absoluto sobre ti mismo y sobre tu propia vida. Ahora sí, comencemos con nuestra primera clave, un pilar fundamental de la estrategia estoica, la indiferencia activa. Cuando hablo de indiferencia activa, no me refiero a bloquear a alguien o a desaparecer del mapa como una táctica. Hablo de algo mucho más profundo y potente: ser genuinamente indiferente mientras sigues viviendo tu vida con una intensidad y un propósito renovados. Porque el silencio por sí solo, si no va acompañado de una transformación interna, puede confundirse fácilmente con espera, con resentimiento latente, o incluso con una forma de debilidad que busca atención. Pero cuando esa persona, tu ex, observa que tu vida no solo continúa, sino que florece con vitalidad, que sonríes con una autenticidad contagiosa, que disfrutas de cada momento con una plenitud genuina, es en ese instante cuando la herida para ellos se hace más profunda. ¿Y por qué? Porque descubren, con una claridad dolorosa, que no eran, de hecho, imprescindibles en tu cosmos. Mira, cuando se aplica el contacto cero de forma pasiva, tu ex a menudo piensa: está dolido, me extraña profundamente, pero no quiere admitirlo. Está esperando que yo dé el primer paso. El silencio, en ese contexto, lamentablemente alimenta la esperanza y la fantasía, porque deja un vasto espacio para la imaginación y la proyección de sus propios deseos. Pero la indiferencia activa es un concepto radicalmente diferente y mucho más poderoso. Se manifiesta cuando, por ejemplo, respondes con cordialidad y educación si te encuentras con esa persona en la calle, pero sin esa chispa de apego o de dolor en los ojos, sin la necesidad de prolongar la interacción. Es cuando publicas esa foto en redes sociales donde te ves radiante y feliz, no con la intención oculta de que te vean o se den cuenta, sino simplemente porque genuinamente estás bien, te sientes pleno y quieres compartir tu alegría, para ti mismo y para aquellos que verdaderamente te aprecian. Es cuando mencionas casualmente tus nuevos planes, tus emocionantes experiencias, sin dramatismo alguno, sin la menor intención de herir, simplemente porque es tu nueva y vibrante realidad. ¿Sabes qué es lo que más duele de esta indiferencia activa, de esta serenidad inquebrantable? Que no hay absolutamente nada contra que pelear. No pueden acusarte de ser cruel. No pueden decir que los ignoras deliberadamente. No pueden victimizarse argumentando que los bloqueas o les faltas al respeto. Simplemente están presenciando, con una lucidez devastadora, como alguien que una vez los amó profunda e intensamente, ahora los trata con la misma cordialidad desapasionada con la que trataría a cualquier conocido, o incluso al cajero del supermercado. Y esa normalidad, esa ausencia total de intensidad emocional, de ira, de rencor o de anhelo, es infinitamente más devastadora que 1000 reproches. Porque cuando alguien te grita, cuando te ignora activamente con enfado, o cuando te bloquea impulsivamente, todavía, en el fondo,
sigues siendo importante. Sigues siendo, de alguna manera perversa, el centro de sus emociones, aunque éstas sean negativas, lo que demuestra que aún ejerces un poder sobre ellos. Pero cuando alguien te mira, te saluda y te trata con la misma cordialidad desprovista de emoción con la que trataría a un completo extraño, ahí, y solo ahí, entiendes con una claridad hiriente que realmente perdiste tu lugar especial en su vida. No es que no le importes, es que ya no defines su estado emocional. Esta indiferencia activa no es fingida, no es una actuación para lograr un efecto. Es el resultado natural e inevitable de haber sanado de verdad, de haber comprendido en lo más profundo de tu ser que tu felicidad, tu paz y tu valía nunca dependieron, ni dependerán, de la presencia de esa persona. Y cuando esta indiferencia es genuina, cuando emana de un lugar de plenitud interna, se nota, se siente y perfora cualquier armadura emocional que la otra persona pueda haber construido. Aquí viene el golpe más devastador, el que impacta con la fuerza de una verdad innegable. Cuando se dan cuenta de que tu indiferencia no proviene del despecho, de la amargura o de un intento de manipulación, sino de la abundancia. No los tratas con frialdad porque te lastimaron o porque busques vengarte, sino porque tu vida está tan increíblemente llena de nuevas experiencias enriquecedoras, de nuevas personas inspiradoras, de nuevos proyectos apasionantes, que ellos simplemente se convirtieron en una nota al pie en la vasta y vibrante historia de tu existencia. Pasemos ahora a nuestra segunda clave, la felicidad sin testigos. El contacto cero, como ya hemos dicho, deja muchas preguntas, sí, pero paradójicamente, también puede alimentar peligrosas fantasías en la mente del otro. Quizás aún piensa en mí. Quizás esta ausencia es una señal de que me extraña. En cambio, mostrar que tu felicidad no necesita testigos, que tu alegría no requiere aprobación externa, que tu plenitud no depende de que alguien te vea o no te vea, eso, mis queridos amigos, rompe cualquier ilusión que pudieran haber albergado. Les deja frente a la verdad irrefutable. Tu bienestar ya no está en juego en su tablero. La esencia de esta felicidad sin testigos reside en la autarquía emocional, un concepto central en la sabiduría estoica. Nos invita a cultivar una paz que emana de nuestro interior, de nuestra propia construcción de significado y virtud, no de la reacción o validación de terceros. Es como el árbol que, al perder sus hojas en otoño, no se lamenta por ellas, sino que fortalece sus raíces, preparándose en silencio para la primavera. La hoja que cae ya no es parte de su ser, y la energía que antes dedicaba a mantenerla, ahora la emplea en su propia esencia. Cuando la felicidad se convierte en un asunto privado, un jardín secreto cultivado solo para uno mismo, se transforma en una fortaleza inexpugnable. No es una demostración para el otro, sino una manifestación de autonomía. Pero, atención, porque hay un dolor aún más insidioso que el silencio del otro, más profundo que la incomprensión de lo que verdaderamente significa la indiferencia activa o la felicidad sin testigos. Es un dolor que nace de una traición, no de un tercero, sino de nosotros mismos. A menudo, la humillación de ser ignorado, la agonía de la incertidumbre o la crueldad de un desprecio explícito, se consideran lastimas del sufrimiento post-ruptura. Sin embargo, desde la perspectiva que les ofrezco en psicología consciente, el dolor más punzante, el que verdaderamente corroe el alma, no proviene de lo que el otro hace o deja de hacer, sino de tres traiciones fundamentales a nuestro propio ser racional y soberano. La primera es la traición a la razón. Somos seres dotados de la facultad de la razón, esa chispa divina que nos permite discernir, juzgar con objetividad y tomar decisiones virtuosas. Cuando una relación termina, es natural sentir tristeza o ira. Pero cuando permitimos que estas pasiones primarias secuestren nuestra razón, nos sumergimos en un ciclo de obsesión, de relectura infinita de mensajes pasados, de construcción de escenarios hipotéticos o de planes de venganza que solo nos envilecen. Esta abdicación de la razón es un acto de autosabotaje monumental, más dañino que cualquier indiferencia ajena, porque nos priva de nuestra herramienta más poderosa para la navegación de la vida. Nos volvemos erráticos, impulsivos, y nuestras acciones posteriores, lejos de sanarnos, a menudo nos hunden más en la vergüenza y el arrepentimiento. ¿Qué mayor dolor que mirar hacia atrás y reconocer que, en un momento de prueba, elegimos ignorar la voz de nuestra propia sabiduría inherente? La segunda herida profunda es la pérdida de la soberanía propia. En el núcleo de la filosofía estoica yace la idea de que somos soberanos de nuestro propio reino interno. Nadie puede arrebatarnos nuestra libertad de elegir cómo responder, cómo juzgar los eventos o cómo vivir de acuerdo con nuestros principios. Cuando, tras una ruptura, nos aferramos desesperadamente a la esperanza de un regreso,
Cuando nuestra paz mental depende de si el otro nos busca, si nos mira en redes sociales, o si muestra alguna señal de arrepentimiento, estamos entregando las llaves de nuestro reino. Nos convertimos en marionetas cuyos hilos son movidos por la memoria de lo que fue o la expectativa de lo que podría ser, en lugar de por nuestra propia voluntad consciente. Este es un acto de autoesclavitud voluntaria. La pérdida de la soberanía no es algo que el otro nos quita, es algo que nosotros, en un momento de vulnerabilidad, entregamos. Y la tercera, la más corrosiva de las heridas internas, es la resistencia al orden natural de las cosas. El cosmos opera según leyes inmutables. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Las decisiones y acciones de otras personas, el pasado, el flujo del tiempo, son todas realidades que existen fuera de nuestra esfera de influencia. Cuando una relación termina, es porque su ciclo natural ha llegado a su fin. El dolor más insidioso surge cuando nos negamos a aceptar esta realidad. Cuando luchamos contra lo que es, cuando nos aferramos al debía haber sido o al si tan solo. Esta resistencia es una batalla perdida desde el principio, una guerra que libramos contra la mismísima estructura del universo, una fuente inagotable de frustración, ira y desesperación. Nos consume, nos agota y nos impide avanzar. El silencio de una expareja es un hecho. La negativa a aceptar ese hecho, la obstinación en querer cambiar lo inmutable, es el verdadero infierno que creamos en nuestra propia mente. Permítanme ilustrar estas traiciones con historias que, lamentablemente, son demasiado comunes. Pensemos en Elena. Tras 6 años de relación, Marcos la dejó. Ella intentó el contacto cero de manual, bloqueando y silenciando. El dolor de su ausencia era palpable. Pero cuando se enteró de que Marcos ya tenía una nueva pareja, la desesperación la invadió. En lugar de procesar esa punzada, Elena se zambulló en la manipulación. Publicaba fotos exageradamente felices en redes sociales, buscando que sus amigos en común las vieran, para que la narrativa de su rápida recuperación llegara a oídos de Marcos, con la secreta esperanza de que esto lo perturbara. Una noche, sabiendo que Marcos estaría en un bar que ella solía frecuentar, fue allí. Se arregló con una atención militar, buscando proyectar una imagen de invulnerabilidad. Al verlo de lejos riendo con otra, se acercó a la barra y comenzó a conversar ruidosamente con un conocido, asegurándose de que su risa fuera lo suficientemente audible, su mirada lo suficientemente indiferente para llamar la atención. Marcos la vio. Hubo un intercambio de miradas fugaz, y luego, él simplemente regresó a su conversación, su sonrisa apenas se alteró. Lo más doloroso para Elena no fue la indiferencia de Marcos. Fue el eco de su propia risa vacía, la profunda vergüenza que sintió al darse cuenta de que había sacrificado su autenticidad, su paz, su dignidad, por una atención que ni siquiera obtuvo, y que, de haberla obtenido, habría sido un triunfo hueco. La traición a su razón y a su soberanía se manifestó en ese acto de desesperación. Consideremos el caso de Javier. Después de una relación de 10 años que terminó por desgaste, se sintió paralizado. En lugar de buscar introspección, se aferró a la amargura y la victimización. Convencido de que su expareja, Ana, le había robado los mejores años de su vida, se dedicó a construir un relato de agravio, un monumento a su propio sufrimiento. Evitó a amigos comunes, canceló planes, sumergiéndose en una espiral de pensamientos negativos que lo devoraban. Cada conversación con su familia se convertía en una oportunidad para repasar la injusticia de su ruptura. Este proceso de rumiación obsesiva y autovictimización no era un silencio externo, sino un torbellino de ruido interno. La voz de Ana había desaparecido, sí, pero la voz de la culpa y la reprobación se había vuelto un eco constante. Él mismo se había convertido en su propio carcelero, negándose a sí mismo la posibilidad de la paz y la conexión. La pregunta inocente de su sobrino: «Tío Javier, ¿por qué ya no juegas conmigo como antes? Siempre estás triste», fue una puñalada. No era el silencio de Ana lo que lo estaba matando, sino el silencio de su propia alegría, de su propia vitalidad, que había permitido que se apagara. El dolor que experimentó no fue la añoranza de una relación pasada, sino la desgarradora comprensión de que, al aferrarse a su sufrimiento, estaba negándose a sí mismo la posibilidad de la vida misma. Su resistencia al orden natural de las cosas y la traición a su propia razón lo habían encarcelado. Y luego está Paula. Tras 8 años de relación, su expareja, Andrés, comenzó a enviar mensajes esporádicos. No eran de reconciliación, sino pequeños recordatorios triviales. Paula, que había estado construyendo su fortaleza, intentó ignorarlos. Sin embargo, en un momento de debilidad, respondió.
y luego a otro. Poco a poco, se encontró atrapada en un ciclo insano de contacto intermitente. Andrés aparecía y desaparecía, manteniendo viva una tenue llama de esperanza, pero sin el compromiso real. Paula sabía que esta dinámica era perjudicial, que cada vez que respondía, traicionaba su propia necesidad de un cierre real, de una paz inquebrantable. Andrés, con su inconsistencia, simplemente actuaba desde su propia inmadurez. La verdadera crueldad era la que Paula se infligía a sí misma. Sentía el aguijón de la esperanza renovada, solo para verla desvanecerse. Se veía a sí misma, una mujer de principios, mendigando migajas de atención, esperando una señal de un hombre que no estaba dispuesto a darle lo que merecía. El verdadero dolor no era el silencio prolongado de Andrés, sino el ruido constante de esa interacción intermitente, esa zona gris donde la esperanza y la desilusión se entrelazaban en un baile macabro. La angustia de saberse en un bucle, de traicionar su propia sabiduría, de permitir que una interacción sin futuro le robara la energía para construir su felicidad. La tortura de su propia inconsistencia, de la brecha entre lo que sabía que debía hacer y lo que, por debilidad emocional, terminaba haciendo. Su pérdida de soberanía fue su mayor dolor. Estos son solo destellos de historias que se repiten con variaciones infinitas. El dolor más punzante, el que deja cicatrices más profundas que cualquier abandono ajeno, es el que nace de la traición a uno mismo. La vergüenza de haber suplicado, de haber manipulado, de haber rebajado nuestra dignidad. La angustia de haber permitido que la amargura nos corroa, que la obsesión nos encarcele en un pasado inerte. La humillación de habernos aferrado a la esperanza en contra de toda razón, de habernos vuelto pequeños para caber en la visión de otro. La filosofía estoica nos invita a trascender estas tribulaciones superficiales, a no confundir el dolor por la pérdida con el sufrimiento autoinfligido. Nos enseña que si bien no podemos controlar las acciones o inacciones de los demás, si tenemos control absoluto sobre nuestras propias reacciones, sobre la calidad de nuestros pensamientos y sobre la coherencia de nuestras acciones con nuestros valores más profundos. La verdadera victoria, la paz que anhelamos, no se encuentra en la manipulación para obtener una reacción, ni en la demostración de una falsa fortaleza, sino en la inquebrantable adhesión a nuestra propia virtud, a nuestra dignidad, incluso en los momentos de mayor fragilidad. El camino hacia la verdadera sanación, hacia la superación de este dolor más profundo que cualquier silencio, no reside en manipular al otro, ni en esperar su reacción, sino en revertir estas 3 traiciones internas. Aquí es donde se forjan las 8 claves que les prometí. La primera clave es la reafirmación de la razón Esto implica la práctica diligente de la objetividad, de ver los eventos como son, sin la coloración distorsionadora de nuestras pasiones. Es aplicar la lógica a nuestras emociones, preguntándonos, ¿es racional esta obsesión? ¿Me sirve este enojo? ¿Me acerca a la virtud esta acción? Es un retorno al juicio claro, recuperando la claridad mental necesaria para tomar decisiones que nos dignifican y nos impulsan hacia adelante. Al hacerlo, recordamos que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. La segunda clave es la recuperación de la soberanía propia Esto significa retirar toda delegación de nuestro poder interno. Entender que nuestra valía no está ligada a la aprobación de nadie, ni nuestra felicidad depende de la presencia de otro. Es un acto de profunda autoafirmación, de reconocer que somos seres completos en nosotros mismos, capaces de generar nuestra propia alegría y de encontrar la paz en nuestra propia compañía. Implica construir nuestra ciudadela interior inexpugnable, donde ni la alabanza ni la crítica externa pueden penetrar y desestabilizar nuestra esencia. La tercera clave es la aceptación radical del orden natural de las cosas Esto no es una rendición pasiva, sino una comprensión activa y serena de la realidad. Es reconocer que lo que ha terminado, que las decisiones de otros son suyas, y que el pasado es inmutable. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos una inmensa cantidad de energía que antes se desperdiciaba en la resistencia fútil. Esta energía puede ser redirigida hacia la construcción de una vida nueva, hacia el crecimiento personal y hacia la exploración de nuevas oportunidades. La cuarta clave es la cultivo de la virtud y la sabiduría Una ruptura, lejos de ser un mero final, se convierte en una oportunidad, una asquesis o ejercicio espiritual para desarrollar las virtudes cardinales estoicas, la sabiduría,
la justicia, la templanza y el coraje. ¿Qué lecciones podemos extraer? ¿Cómo aplicar la sabiduría para entender la naturaleza transitoria de las relaciones? ¿Cómo ejercer la templanza en el manejo de nuestras pasiones? ¿Cómo cultivar el coraje para enfrentar la soledad? ¿Y cómo ser justos con nosotros mismos? Este es el dolor de mirarse al espejo y ver no solo las cicatrices, sino el potencial inexplorado para crecer. La quinta clave es el dominio interno y la autonomía Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras respuestas emocionales son lo único que verdaderamente nos pertenece y sobre lo que tenemos control absoluto. La autonomía estoica nos impulsa a buscar nuestra felicidad y nuestra valía dentro de nosotros mismos sin depender de la presencia o ausencia, el amor o la indiferencia de cualquier otra persona. Es el dolor de desaprender esa dependencia, de cortar los hilos invisibles que nos unen a la aprobación externa. La sexta clave es la transformación del deseo y el control de los apegos La ruptura expone brutalmente la naturaleza de nuestros deseos y apegos. Realmente extrañamos a la persona, o la fantasía de lo que creíamos que era. El estoicismo nos insta a examinar estos apegos con una honestidad brutal. Deseamos lo que es racional y lo que está dentro de nuestro control. La voluntad de otra persona no lo está. Apegarse a la idea de recuperarlo es un apego a un externo, una fuente segura de sufrimiento. La confrontación dolorosa aquí reside en desmantelar estos deseos irracionales. La séptima clave es la indiferencia activa genuina Volvemos al punto inicial, pero ahora entendiendo su verdadera raíz. No es no sentir, sino sentir, reconocer la emoción, y luego elegir cómo actuar, o no actuar, en consonancia con nuestros principios más elevados. Es una indiferencia que no surge del resentimiento o la manipulación, sino de una profunda autoposesión, de una abundancia interna tan vasta que lo externo no puede perturbarla. Y la octava clave es la construcción de una vida virtuosa y significativa, para uno mismo Esta es la verdadera victoria que el contacto cero ni siquiera puede soñar. En lugar de utilizar la ausencia para manipular o para esperar una reacción, el estoico utiliza ese espacio para redescubrirse y reconstruirse. El dolor aquí es la disciplina necesaria para reorientar nuestra vida, para llenar el vacío no con recuerdos o anhelos, sino con propósitos nuevos y acciones virtuosas. La felicidad que surge de este camino es intrínseca, no reactiva. No necesita la audiencia o el reconocimiento de la expareja. Es una felicidad autogenerada, una eudaimonia que se construye ladrillo a ladrillo con la práctica diaria de la virtud. El camino del que les hablo no es fácil. Es un dolor distinto, sí, el de desprenderse de la ilusión de un pasado diferente, de un futuro que ya no será, el de mirar el presente sin edulcorantes. Es un dolor agudo, pero es un dolor purificador que nos ancla en la verdad. Esto es una cirugía profunda del alma, dolorosa, pero que elimina la enfermedad desde la raíz. La verdadera libertad no es la ausencia de interacción, sino la ausencia de necesidad de interacción para nuestra propia valía. Aceptar radicalmente lo incontrolable es un golpe al ego, a la fantasía de que, con ciertas acciones o palabras, podríamos haber torcido el curso de los acontecimientos. El contacto cero intenta evadir este dolor, relegándolo a una estrategia pasiva. El estoico, en cambio, lo abraza, la aceptación consciente de que la relación ha terminado y que el futuro emocional del otro está fuera de nuestra jurisdicción es una renuncia profunda que libera una inmensa cantidad de energía que antes se destinaba a la resistencia y la ilusión. Es un dolor de desapego, no de negación. Este proceso de desnudarse emocionalmente, de enfrentar las inseguridades, las carencias y las heridas no resueltas que la relación pudo haber enmascarado o incluso exacerbado, es una labor ardua. El dolor aquí es el de la honestidad brutal, el de reconocer nuestras propias debilidades y los patrones autodestructivos. Esto va mucho más allá de simplemente no hablarle a la expareja. Esto implica hablarse a uno mismo con una franqueza desarmante. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si dedicamos esos pensamientos a lo que no podemos cambiar, estaremos condenados a la frustración. La verdadera sanación comienza cuando, tras este doloroso reconocimiento, redirigimos nuestra atención y nuestra energía a lo único sobre lo que tenemos control absoluto, nuestra respuesta interna. Es una liberación, no una capitulación,
Comprender que nuestra paz no puede depender de la variable y volátil voluntad de otro ser humano. Este acto de soltar, de rendirse a la verdad inexorable de la separación, es el primer corte profundo que, aunque punzante, limpia la herida. Así pues, mis queridos oyentes, mientras el mundo les ofrezca el silencio como refugio temporal, nosotros en Psicología Consciente les invitamos a algo más profundo, algo más transformador. Les invitamos a la confrontación con el dolor de la verdad, el dolor de la aceptación radical, el dolor del desapego de lo que está fuera de su control, el dolor de la construcción de una nueva identidad arraigada en la virtud. Este es el dolor que duele más que el silencio, porque les obliga a mirar de frente sus propias sombras, sus propias debilidades, sus propias dependencias. Pero es el único dolor que, al final, no solo cura, sino que los fortalece hasta el punto de la invulnerabilidad emocional. La verdadera victoria no reside en la reconquista de un amor perdido o en la demostración de superioridad, sino en el descubrimiento de un yo inquebrantable, capaz de encontrar la felicidad y la paz dentro de sí mismo, sin necesidad de testigos ni validaciones externas. Este es el camino del estoico, el sendero que, aunque escarpado, conduce a la cima de la libertad interior. La pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el precio de esta profunda transformación? ¿Están listos para enfrentar el dolor que cura, el dolor que libera? El silencio es cómodo, sí, pero la verdad, aunque duela, es la única que libera de verdad. Si este viaje a las profundidades del estoicismo y la autotransformación les ha resonado, les pido que den un paso más. Compartan este vídeo con aquellos que creen que necesitan escuchar esta verdad incómoda pero poderosa. Suscríbanse a Psicología Consciente para seguir explorando juntos estos caminos hacia una vida plena y significativa. Y, por favor, déjenme un comentario. ¿Cuál de estas claves les parece la más desafiante de aplicar en su vida? ¿Qué dolor, de los que hemos hablado hoy, sienten que les ha afectado más profundamente? Sus reflexiones enriquecen nuestra comunidad. Y no se pierdan nuestro próximo vídeo, donde profundizaremos en cómo aplicar estas herramientas estoicas no solo en el desamor, sino en cada desafío que la vida nos presente. Porque la verdadera maestría no es evitar las tormentas, sino aprender a navegar en ellas con serenidad y propósito. Hasta la próxima vez, sigan cultivando su fortaleza interior.